La historia del loro que lo sabía todo. Bienvenidos a nuestro rincón de historias, un espacio donde las fábulas cobran vida para enseñarnos sobre nuestros propios sueños y desafíos. Hoy les traemos un relato que nace en la quietud del campo, pero que encuentra su destino en el vibrante corazón de la gran ciudad. Acompáñennos en este viaje de autodescubrimiento, valentía y la búsqueda de nuestro verdadero lugar en el mundo. En un rincón casi olvidado por los mapas, allí donde los amaneceres pintan los prados de un oro líquido y los atardeceres tejen mantos de púrpura en el cielo, vivía un joven loro llamado Conejo. Ciertamente, no era un nombre común para un ave de plumaje esmeralda y pico curvado, pero sus amigos, con esa chispa de humor que solo florece en la vida rural, se lo habían puesto por su insólita y desmedida pasión por las zanahorias. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol se atreviera a desperezarse, Conejo volaba a su pequeña huerta personal. Con destreza, arrancaba una zanahoria fresca y crujiente, y la devoraba mientras observaba el horizonte, un lienzo infinito que alimentaba su imaginación. Era un loro peculiar, con un corazón inquieto y una mente llena de sueños mucho más grandes que los frondosos árboles que lo rodeaban. El campo donde vivía era un lugar de una belleza sencilla, pero rebosante de vida. Las gallinas anunciaban el alba con su cacareo, los grillos entonaban su sinfonía al caer la noche, y los ríos murmuraban historias antiguas que solo los más atentos podían descifrar. Sin embargo, para Conejo, esta tranquilidad tenía un sabor agridulce. Aunque amaba la paz de su hogar, sentía que algo esencial le faltaba, una chispa que no encontraba entre los surcos de su huerta, ni en las charlas con sus vecinos, un grupo variopinto que incluía a un cerdo filósofo, una vaca con dotes de cantante de ópera y un gallo que se jactaba de ser el mejor despertador del condado. Una mañana, mientras mordisqueaba una zanahoria especialmente jugosa, Conejo alzó la vista. Las nubes, caprichosas, formaban figuras en el cielo, un castillo imponente, un barco navegando en un mar azul, una ciudad lejana y misteriosa. Sus ojos brillaron con una mezcla de curiosidad y un anhelo profundo. ¿Qué habrá más allá de estos campos?, se preguntó en un susurro. Había escuchado las historias que contaban los viajeros, relatos sobre la gran ciudad, un lugar donde las luces nunca se apagaban, donde los edificios eran tan altos que parecían tocar las nubes, y donde los animales vivían vidas llenas de glamour, éxito y misterio. En su corazón, una idea audaz comenzó a germinar. Tal vez, solo tal vez, su destino no estaba atado a la tierra de su campo, sino en aquel lugar lejano donde sus sueños pudieran despegar alas mucho más grandes. Esa misma tarde, mientras el sol se escondía tras las colinas, pintando el cielo de tonos anaranjados, Conejo se reunió con sus amigos en el granero del viejo Don Caballo, un equino sabio y retirado que siempre tenía una historia que contar. El tema del día, como a menudo sucedía, eran las hazañas de aquellos animales que habían abandonado el campo para buscar fortuna en la metrópoli. Don Caballo, con su voz grave y sus crines plateadas por el tiempo, narró la historia de un ganso que se convirtió en un exitoso banquero y de una oveja que abrió la tienda de lanas más famosa en el corazón de la urbe. Los ojos de Conejo se iluminaban con cada palabra, pero al mismo tiempo sentía un nudo en el estómago. ¿Y si él no estaba hecho para esas grandezas? ¿Y si sus alas no eran lo suficientemente fuertes para ese vuelo? Al terminar la reunión, Conejo se quedó solo en el granero, perchado en una viga de madera. El cerdo filósofo, que respondía al nombre de Sócrates, se acercó con sus pasos pesados y sabios. «Veo esa mirada en tus ojos, pequeño loro», dijo Sócrates, rascándose la barbilla con una pata. «Estás pensando en volar lejos, ¿verdad?». Conejo asintió, un poco avergonzado. «No es que no quiera este lugar, Sócrates. Es solo que siento que hay algo más para mí, algo que no puedo encontrar aquí». Sócrates soltó una risita que sonó como un gruñido amable. «El campo es un buen lugar para vivir,
pero a veces, no para soñar, conejo. Si tu corazón te llama, debes escucharlo. Pero ten cuidado. La ciudad no es un lugar para los ingenuos. Allá, las zanahorias no crecen en la tierra. Allá, hay que ganárselas. Esas palabras resonaron en la mente de Conejo durante toda la noche. No pudo dormir. Las estrellas en el cielo parecían guiñarle un ojo, como si compartieran un secreto que él aún no entendía. A la mañana siguiente, con la primera luz del alba, Conejo tomó una decisión. No podía seguir ignorando ese cosquilleo en sus plumas, esa llamada a la aventura. Recordó a un viejo amigo de la infancia, un loro llamado Dr. Plumas, que ahora vivía en la ciudad. Dr. Plumas no era un loro cualquiera. Se había convertido en un cirujano famoso, conocido en toda la metrópoli por su increíble destreza y su carisma arrollador. Aunque no lo veía desde hacía años, las cartas que intercambiaban de vez en cuando hablaban de una vida llena de lujos, desafíos y aventuras. Si alguien puede mostrarme el camino, es él, pensó Conejo. Decidió que lo visitaría, no solo para saludarlo, sino para descubrir si la ciudad era realmente el lugar donde sus sueños podían, por fin, hacerse realidad. Antes de partir, se preparó con esmero. No quería llegar con las alas vacías. Pasó el día recolectando las mejores verduras de su huerta, las zanahorias más doradas, las lechugas más crujientes y los rábanos más jugosos. Las colocó cuidadosamente en una cesta que colgó de su pico y, con un último y melancólico vistazo a su hogar, alzó el vuelo. El viento soplaba a su favor, como si la propia naturaleza aprobara su aventura. Mientras volaba, el paisaje del campo se desdibujaba bajo él y el horizonte se abría como una promesa infinita. El viaje no fue fácil. Las corrientes de aire eran traicioneras y en más de una ocasión tuvo que luchar contra ráfagas que amenazaban con desviarlo de su rumbo. Pero su determinación era más fuerte que cualquier tormenta. Al caer la tarde, divisó a lo lejos las luces de la ciudad. Parecían un enjambre de luciérnagas atrapadas en un valle de piedra y acero. Su corazón latía con una fuerza desconocida. Estaba a punto de entrar en un mundo nuevo, un lugar con reglas distintas, donde tal vez, solo tal vez, podría encontrar su verdadero destino. Cuando finalmente aterrizó en las afueras, el bullicio lo abrumó. Carros tirados por caballos, animales de todas las especies corriendo de un lado a otro, y edificios tan altos que parecían desafiar al cielo. Conejo se sintió pequeño, pero no intimidado. Con su cesta de verduras, se dirigió al mercado más cercano. Allí, entre los gritos de los vendedores y el aroma embriagador de especias exóticas, comenzó a ofrecer sus productos. Zanahorias del campo, frescas como el rocío de la mañana, gritaba, imitando a los vendedores que lo rodeaban. Para su sorpresa, las verduras se vendieron en un instante. Los habitantes de la ciudad, acostumbrados a productos menos frescos, quedaron encantados con la calidad de su mercancía. Con el dinero recaudado, compró un pequeño regalo para Dr. Plumas, una elegante pluma de escritura, algo que sabía que su amigo apreciaría. Guardó el resto del dinero en una pequeña bolsa que ató a su pata y, con el corazón lleno de una nueva esperanza, se dirigió a la casa de su amigo. La residencia de Dr. Plumas era imponente, con una fachada de piedra blanca y ventanas que brillaban como espejos. Conejo llamó a la puerta con timidez. Cuando ésta se abrió, allí estaba su amigo, un loro de plumas grises, con un aire de distinción y una sonrisa que iluminó el umbral. «Conejo», exclamó Dr. Plumas, abriendo las alas para un cálido abrazo. «¡Qué alegría verte! ¿Qué te trae por estos lares?» Conejo, aún sobrecogido por el cambio de escenario, sonrió. «Quería verte, y tal vez aprender un poco de la vida en la ciudad». Dr. Plumas lo invitó a pasar.
Mientras caminaban por un pasillo decorado con retratos de loros ilustres, Conejo no podía dejar de maravillarse. La casa estaba llena de objetos que nunca había visto, libros encuadernados en cuero, instrumentos quirúrgicos relucientes y un aroma a café que flotaba en el aire. Se sentaron en un comedor elegante, donde una mesa estaba servida con manjares que Conejo solo había imaginado en sus sueños más salvajes. Frutas exóticas, panes recién horneados y un vino que brillaba como rubíes. Mientras comían, Dr. Plumas le contó historias de su vida en la ciudad, las complejas operaciones que había realizado, los pacientes que había salvado, las fiestas a las que asistía con otros animales influyentes. Conejo escuchaba con los ojos muy abiertos, pero en su interior, una chispa de envidia comenzaba a encenderse. No era una envidia maligna, sino una admiración profunda, mezclada con el anhelo de tener una vida así. ¿Crees que alguien como yo podría llegar a ser como tú?, preguntó Conejo, casi en un susurro. Dr. Plumas soltó una carcajada amable. Por supuesto, Conejo. Todo es posible en esta ciudad si sabes cómo jugar tus cartas. Pero dime, ¿qué quieres ser? ¿Un cirujano como yo? ¿Un comerciante, un artista? Conejo no lo sabía con certeza, pero la idea de ser un cirujano, alguien respetado y admirado, lo llenaba de una emoción abrumadora. Tal vez. Un cirujano, dijo, aunque su voz temblaba de inseguridad. Dr. Plumas lo miró con ojos astutos. Ser un gran cirujano no es solo cuestión de talento, amigo mío. Es cuestión de confianza, de presencia, de proyectar seguridad. Pero no te preocupes, yo te daré algunos consejos para empezar. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces se encendían como un manto de estrellas caídas, Conejo sintió que estaba al borde de algo grande. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez, sintió que el campo había quedado definitivamente atrás y que su verdadera aventura apenas comenzaba. A la mañana siguiente, un sol tímido se colaba entre los altos edificios. Conejo despertó en una habitación de invitados que parecía sacada de un cuento, con cortinas de terciopelo y un colchón tan suave que parecía hecho de nubes. El sonido de un carro en la calle lo devolvió a la realidad. Estaba en la ciudad, un lugar que aún le parecía un sueño fascinante. Dr. Plumas lo esperaba en el comedor con un desayuno opulento. Si quieres ser alguien en esta ciudad, Conejo, necesitas aprender sus reglas, le dijo con precisión quirúrgica. Hoy te llevaré a recorrer mi mundo. Su primer destino fue el majestuoso hospital donde trabajaba Dr. Plumas. El lugar era un torbellino de actividad. Enfermeras corriendo, médicos discutiendo casos y pacientes de todas las especies aguardando con esperanza. En el campo, la curación era un té de hierbas de la vieja tortuga Doña Remedios. Aquí, era una ciencia compleja y deslumbrante. En una sala de operaciones, Conejo observó fascinado cómo su amigo manejaba los instrumentos con una destreza que parecía magia, reparando la pata rota de un tejón. Cada movimiento era preciso, cada palabra tranquilizadora. Al final, el equipo médico aplaudió. Quiero hacer eso, pensó Conejo, con una admiración que le llenaba el pecho. Después, fueron a un mercado para profesionales. Dr. Plumas le compró un grueso libro titulado Principios de Cirugía para Aves y una bata blanca impecable con su nombre bordado en hilo dorado, Conejo, cirujano. Al ponérsela, por primera vez, Conejo sintió que pertenecía a algo más grande. Pero la ciudad también tenía un lado amargo. Mientras caminaban, notó las miradas de curiosidad y desdén. Sus plumas verdes y su acento campestre lo delataban como un forastero. Un loro de ciudad, con plumas teñidas de azul y un monóculo, se le acercó con una sonrisa burlona. ¿Un loro de campo que cree que puede jugar con los grandes? ¿De verdad crees que puedes ser cirujano?
Antes de que Conejo pudiera responder, Doctor Plumas intervino con firmeza: mi amigo tiene más talento en una sola pluma que tú en todo tu plumaje. El loro se alejó, pero la punzada de inseguridad quedó en el corazón de Conejo. Esa tarde, en un café elegante, se reunieron con los amigos de Doctor Plumas, un búho abogado, una garza poetisa, un zorro director de teatro. La conversación era un torbellino de referencias a libros, arte y política que Conejo apenas podía seguir. Se sentía perdido, pero a la vez, fascinado por la energía intelectual del lugar. Cuando la garza recitó un poema sobre alas que buscan el cielo, sintió que esas palabras hablaban directamente a su alma. De vuelta en casa, sentados en el balcón mientras la ciudad se extendía a sus pies como un mar de luces, Doctor Plumas le dio el consejo que lo cambiaría todo. La ciudad es un lugar de oportunidades, pero también de trampas. Aquí no basta con ser bueno, debes parecerlo. La confianza es tu mejor arma. Si quieres ser cirujano, empieza por creértelo tú mismo. Esa noche, Conejo abrió el libro de cirugía. Las palabras eran complejas: anastomosis, hemostasia, sutura. Pero en lugar de desanimarse, sintió una extraña emoción. Cada página era un desafío, una puerta a un nuevo mundo. Mientras leía, imaginó un letrero sobre la puerta de una casa que aún no tenía: Conejo, el loro que lo sabe todo. Sonrió. Tal vez, solo tal vez, podría hacerlo realidad. Los días se convirtieron en una rutina de aprendizaje intensivo. En el hospital, Conejo practicaba suturas en modelos de tela junto a otros aprendices. Sus primeros intentos fueron torpes, atrayendo las risas disimuladas de Ricardo, un armadillo presumido. Pero Conejo perseveró, y poco a poco, sus puntos se volvieron más firmes y precisos, ganándose un sentimiento de respeto de la estricta instructora, una cigüeña llamada Doña Esther. Encontró una aliada en Clara, una lechuza inteligente que lo defendió de las burlas y compartió sus apuntes con él. Una mañana, Doctor Plumas lo sacó del hospital para llevarlo al mercado central, el verdadero corazón palpitante de la ciudad. Aquí aprenderás cosas que ningún libro puede enseñarte, le dijo. El mercado era un universo en sí mismo, un laberinto de puestos que vendían desde frutas exóticas hasta joyas relucientes. Allí conoció a Doña Albahaca, una tortuga anciana experta en hierbas medicinales. Tienes el brillo de los que sueñan en grande, le dijo la tortuga. Pero cuidado, pequeño, la ciudad puede comerse los sueños si no estás atento. Mientras aprendía sobre hierbas, Conejo notó a un grupo sospechoso liderado por un zorro de mirada astuta. Mercaderes de sombras, le susurró Doctor Plumas. Trafican con medicinas falsas y objetos robados. Mantente lejos de ellos. De repente, un grito rompió el bullicio. Ladrones. Me han robado. Una cabra comerciante señalaba al callejón por donde el grupo del zorro había desaparecido. Sin pensarlo, Conejo alzó el vuelo, siguiendo a los guardias del mercado. Desde el aire, vio al zorro escabullirse. Aterrizó cerca, con el corazón latiendo con fuerza, pero antes de que pudiera hacer algo, los guardias aparecieron y los ladrones huyeron. El capitán Ulises, jefe de la guardia, lo miró con sorpresa. Eres valiente, pequeño, pero imprudente. De vuelta, Doctor Plumas estaba furioso y aliviado. No puede salir volando así. La ciudad no es un juego, lo reprendió. Pero luego, suavizando el tono, añadió, aunque debo admitir que tienes instinto. Esa noche, Conejo reflexionó. Había aprendido sobre hierbas, había enfrentado el peligro, pero también había visto el lado oscuro de la ciudad. Se preguntó si estaba listo para todo, pero una cosa era segura, no quería volver atrás. Pocos días después, una invitación del hospital llegó para él. Un caso real.
Debía asistir en la operación de un joven halcón con un ala herida. El miedo lo invadió, pero recordó las palabras de su mentor: la confianza es tu mejor arma. En la sala de operaciones, su primera tarea no fue técnica, sino humana: calmar al nervioso paciente. Hablándole de carreras aéreas y nubes de algodón, Conejo logró que el halcón se relajara. Durante la cirugía, asistió con una calma y precisión que sorprendió a todos, especialmente a doña Esther. No está mal, murmuró ella, lo que para Conejo sonó como un estruendoso aplauso. Esa tarde, para celebrar, Dr. Plumas lo llevó a un exclusivo club de profesionales. Allí, entre conversaciones sobre política y medicina, escuchó rumores sobre un misterioso robo en la mansión de Don León, un acaudalado comerciante. Impulsado por un presentimiento, Conejo comentó con sabiduría campesina: en el campo siempre decimos que los ladrones más astutos tropiezan con sus propias colas. Su comentario causó risas, pero también el interés de una leona abogada. Sus palabras plantaron una nueva semilla en la mente de Conejo. ¿Y si podía ser más que un cirujano? ¿Y si podía ser también quien resolviera los secretos de la ciudad? Esa noche, en su cuaderno, junto a sus notas de cirugía, comenzó a escribir sus pensamientos sobre el robo. El letrero en su mente cambiaba sutilmente: Conejo, el loro que lo sabe todo. Y por primera vez, no le pareció tan imposible. Decidido, Conejo comenzó su propia investigación. Su primer paso fue volver al mercado a hablar con doña Albahaca. Ella le aconsejó buscar a El Cuervo, un enigmático vendedor de antigüedades en el Callejón de las Sombras. Él sabe todo lo que ocurre, pero ten cuidado, no habla con cualquiera. El Cuervo, un ave de ojos penetrantes, pareció saber a qué iba. El robo no fue obra de un solo animal, le dijo. Fue un grupo, y uno de ellos trabaja dentro de la mansión. Busca a alguien que esté nervioso, alguien que no mire a los ojos. Con esta pista, y con la ayuda de Clara, Conejo consiguió una invitación a la mansión de Don León. Mientras tomaban el té, observó a los sirvientes: un zorro con manos temblorosas, un conejo de mirada esquiva y un pavo real inquieto. Anotó mentalmente sus sospechas. Óscar, el primo de Clara que era guardia nocturno, le trajo noticias alarmantes: los mercaderes de sombras, liderados por el zorro Raúl, planeaban algo grande esa misma noche, y habían mencionado la mansión. El plan de Conejo fue audaz. Con el pretexto de cuidar al loro enfermo de la familia, se colaría en la mansión para vigilar. Esa noche, oculto tras una cortina, vio al zorro sirviente reunirse en secreto con Raúl en el jardín. La conversación fue clara: planeaban mover el dinero robado. «Y si ese loro sigue husmeando», dijo Raúl, «nos ocuparemos de él». Conejo sintió un escalofrío, pero ya tenía la prueba. Dejó una nota anónima para doña Aurora, sugiriendo reforzar la seguridad de la bóveda, y se marchó. El juego se había vuelto mucho más peligroso. A la mañana siguiente, confesó todo a Dr. Plumas, quien, aunque preocupado, lo apoyó. Si vas a enfrentarlos, necesitas un plan sólido y aliados de confianza. Reunido con Clara y Óscar, tramaron una trampa. Con la colaboración de Don León y doña Aurora, y el apoyo de la guardia del capitán Ulises, Conejo regresaría a la mansión esa noche. Frente a todos, y asegurándose de que el zorro sirviente lo escuchara, anunció en voz alta: «He encontrado el dinero robado. Está escondido en un almacén en el Callejón de las Sombras. Los llevaré si me dan una recompensa». El zorro, pálido, se escabulló para avisar a Raúl. Tal como lo habían previsto, los ladrones, creyendo que su botín sería descubierto, intentaron moverlo esa misma noche. Pero al acercarse a la bóveda, fueron rodeados por los guardias de Ulises. La trampa había funcionado a la perfección. Don León,
agradecido y asombrado, abrazó a Conejo. Eres un loro extraordinario. No solo salvaste mi fortuna, sino también mi honor. La noticia se extendió por la ciudad. El loro de campo era ahora un héroe. Con la recompensa, Conejo alquiló una pequeña casa con un jardín donde, por supuesto, plantó zanahorias. En la puerta, colgó un letrero: Conejo, el loro que lo sabe todo. Cirujano y solucionador de misterios. Había encontrado su verdadero llamado. No era una cosa o la otra, era la combinación de ambas. La precisión del cirujano y la astucia del detective. La sabiduría de los libros y la del mercado. El tiempo pasó. Conejo se convirtió en una figura respetada en el hospital y el solucionador de problemas favorito de la ciudad. Un año después, visitó su antiguo hogar en el campo. Fue recibido como un héroe. Sócrates, el cerdo filósofo, lo miró con orgullo. Te dije que el campo era para vivir, pero no para soñar, le dijo. Y tú, amigo mío, encontraste tu sueño y lo hiciste volar. La historia de Conejo nos recuerda que nuestro verdadero destino no siempre es el que imaginamos al principio. A veces, es una mezcla inesperada de nuestros talentos, nuestras raíces y las lecciones que aprendemos en el camino. Es un recordatorio de que incluso el soñador más humilde, venido del rincón más apartado, puede encontrar su lugar y dejar una marca imborrable en el mundo. Si este relato ha tocado tu corazón, compártelo para que su mensaje de valentía y perseverancia vuele tan lejos como lo hicieron los sueños de Conejo. Y si deseas que más historias como esta lleguen hasta ti, considera seguir nuestro canal, para que juntos sigamos explorando los extraordinarios viajes de la vida. Gracias por escucharnos.